Como evangelista del Señor, yo, Guille Ávila, he escuchado muchas veces a hombres y mujeres de fe preguntarse, ¿por qué, si trabajo tanto y no malgasto, el dinero nunca permanece conmigo? He visto corazones sinceros y trabajadores frustrarse porque, a pesar de su dedicación, el dinero parece desvanecerse como el viento. Y al buscar respuestas en la palabra y en la sabiduría que el Espíritu Santo me ha revelado, comprendí que muchas veces el problema no está en cuánto ganas, sino en cómo y dónde resguardas lo que el Señor pone en tus manos. Lo que no muchos comprenden es que hay lugares dentro del hogar que pueden atraer escasez sin que uno lo sepa. Sí, lo digo con claridad. Ciertos espacios dentro de tu casa pueden ser campos donde la pobreza echa raíces, aunque tú tengas buenas intenciones. Aunque parezca extraño, guardar dinero en sitios específicos puede crear una atmósfera espiritual negativa que afecta directamente la bendición financiera que Dios quiere derramar sobre tu vida. Las enseñanzas de la fe nos revelan que en cada hogar hay una dimensión espiritual que muchas veces pasamos por alto. Yo lo comprendo como una atmósfera donde la presencia de Dios o la falta de ella puede influir profundamente en nuestra vida cotidiana. Aquellos rincones que parecen inofensivos podrían estar abriendo puertas a la escasez sin que tú lo notes. Y lo más preocupante es que muchos repiten estos hábitos cada día, sin darse cuenta del impacto espiritual que generan. Te invito a imaginar ese dinero que con tanto esfuerzo has ahorrado, creyendo que estás seguro, pero en realidad, sin saberlo, lo estás poniendo en un sitio que atrae la carencia. No te culpes, hermano o hermana, nadie te explicó esto antes, pero hoy, por medio de este mensaje, tienes una oportunidad de cambiarlo antes que sea tarde. El dinero, siendo una herramienta delicada que puede ser usada para la gloria de Dios, responde al ambiente en que se encuentra. Si lo colocas en lugares incorrectos, estarás cerrando la puerta a la provisión divina y abriendo camino a la escasez. Hoy, como siervo de Jesucristo, quiero mostrarte los 7 lugares dentro de tu casa que están atrayendo pobreza si mantienes dinero ahí. No pienses que lo que comparto contigo es superstición. No. Esto se basa en principios que han sido considerados con respeto por generaciones enteras y que sin duda alguna pueden estar influyendo en tu vida hoy. No podemos seguir ignorando esto. Cuando comprendas estos espacios, podrás transformar radicalmente tu relación con el dinero y verás un cambio verdadero en tu economía. Por eso te pido que prestes atención a cada palabra, porque lo que estás por aprender podría ser el inicio del nuevo tiempo que has estado esperando. Y te ruego que permanezcas hasta el final de este mensaje, porque te voy a mostrar exactamente cuáles son esos 7 lugares. Además, te diré cuál es el sitio apropiado donde debes guardar tu dinero para que el fluir de la bendición no se detenga. La solución, te lo aseguro, es mucho más sencilla de lo que piensas, pero primero es necesario que sepas qué estás haciendo mal. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjame saberlo. Comenta decreto y escribe con fe. Decreto que la abundancia llega a mí. Unidos en Cristo, atraeremos la provisión que Dios ya ha preparado para nosotros. El primer lugar que quiero señalar es la cocina. Sé que puede sonar extraño, pero créeme, es uno de los peores lugares para guardar dinero. La cocina, que para muchas familias representa el centro del hogar y la provisión que Dios concede,
Está marcada por la presencia constante del fuego y del agua, elementos que conviven en tensión y pueden crear un desequilibrio espiritual si no se consagran. Es en este lugar donde se preparan los alimentos que el Señor nos provee y donde lo material se transforma en sustento para el cuerpo, lo cual requiere orden y armonía para que no se afecte lo que allí se guarda, especialmente los recursos con los que administramos nuestra vida, como el dinero. Pero al poner dinero en ese entorno, el fuego, símbolo de consumo y destrucción, empieza a afectar tus finanzas como una llama silenciosa que las quema desde dentro. El dinero que se guarda en la cocina no prospera ni se multiplica. Se desvanece, se gasta con rapidez. Recuerda cuántas veces has escondido tu dinero en algún cajón de cocina o dentro de un recipiente seguro. Aunque parezca una buena idea, lo cierto es que estás permitiendo que esa atmósfera, influenciada por el fuego, absorba el poder multiplicador de tu dinero. Cada vez que haces eso, sin saberlo, lo estás exponiendo a un ambiente que lo debilita y limita su capacidad de atraer más bendición. También el agua juega un papel importante en la cocina. Aunque esencial para la vida, cuando está en exceso puede simbolizar pérdida y despilfarro. Como servidor de Cristo y testigo del obrar de Dios en muchas vidas, he visto cómo incluso los fieles católicos, sin darse cuenta, dejan que las bendiciones que el Señor quiere darles se disipen, simplemente por no prestar atención al ambiente espiritual de su hogar. En mi caminar con el Señor, he comprendido que hasta las realidades materiales, como el dinero, pueden verse afectadas por el entorno espiritual que las rodea. Así como en nuestra fe católica, el agua es signo de vida y purificación, también he visto que, cuando no hay equilibrio espiritual en el hogar, aquello que debía fluir como gracia puede transformarse en pérdida. Así como el agua puede escurrirse entre los dedos, también el dinero puede desaparecer de nuestras manos sin explicación. Si lo mantenemos en espacios dominados por energías opuestas, guardar dinero en un lugar donde el fuego y el agua coexisten en conflicto constante es abrir la puerta a pérdidas continuas. Ese ambiente cargado de contradicciones crea un desorden energético que afecta directamente tu economía. No importa cuánto hayas acumulado, si lo escondes en la cocina, sentirás que el dinero se va sin que puedas hacer nada para evitarlo. Y lo más delicado es que esta pérdida, aunque silenciosa, provoca estrés en tu interior. Un estrés que a su vez alimenta un ciclo de escasez, un círculo vicioso del cual solo puedes salir con revelación espiritual. Es como si cada vez que abres ese cajón o ese envase donde escondiste tu dinero, parte de él ya se hubiera evaporado. Por eso, el primer paso para romper ese ciclo de empobrecimiento es sacar el dinero de la cocina sin demora. Ese solo acto puede ser el inicio de un nuevo fluir, uno donde la prosperidad ya no se vea estancada por el desorden espiritual del entorno. El fuego y el agua son vitales para la vida, pero no son buenos guardianes de tus finanzas. El segundo lugar que el Señor me ha revelado como nocivo es el baño. Desde una perspectiva espiritual, y conforme al discernimiento que recibimos a la luz del Evangelio, el baño es un espacio destinado a la limpieza del cuerpo y a la eliminación de todo lo que es desecho. Es un lugar donde, de manera continua, se expulsan impurezas tanto físicas como simbólicas. Guardar dinero en ese ambiente equivale, en términos espirituales, a dejarlo caer por el desagüe. Imagina por un momento lo que ocurre al esconder tus ahorros en ese lugar. Ahí fluye agua continuamente, llevándose consigo todo lo que el cuerpo y el entorno desechan. Según esas enseñanzas, también se arrastra la energía que habita en ese espacio,
incluyendo la energía que rodea al dinero. A veces, por querer esconderlo bien, lo ponemos en un rincón del baño creyendo que allí estará a salvo. Pero lo que realmente hacemos es someterlo a un tipo de energía que debilita su capacidad de multiplicarse. A pesar de que el baño tiene la función de purificar, no es un espacio destinado para objetos de valor. El agua y el drenaje están diseñados para sacar lo innecesario. Por eso, si colocas dinero ahí, aunque sea solo unas monedas o billetes, estarás facilitando su salida de tu vida. Verás cómo se va tan rápido como el agua que corre por el desagüe. Este entendimiento está profundamente relacionado con la energía que damos y recibimos. El baño, por su naturaleza, no retiene. Todo lo que entra, sale. Así de simple. Entonces, cuando colocas dinero en él, estás permitiendo que ese mismo principio espiritual se aplique a tu economía. Lo que tienes se va, y lo más alarmante es que sucede sin que lo notes. Crees que lo escondiste bien, lejos de ojos curiosos, pero pronto notarás que se esfumó. Lo que en verdad sucede es que la atmósfera de ese lugar afecta la permanencia de tus recursos. En lugar de atraer abundancia, estás provocando un ciclo de pérdida. Si alguna vez pensaste que el baño era un buen sitio para guardar tu dinero, hoy te exhorto, como siervo del Altísimo, a que abandones esa práctica. Saca ese dinero de allí cuanto antes, porque mientras permanezca en ese lugar, seguirá alejándose de ti como agua que se pierde en la tubería. Y si crees que eso es todo, aún queda más por discernir, porque otro de los sitios más comunes y peligrosos está más cerca de lo que piensas, debajo del colchón. Yo, Guille Ávila, siervo del Dios viviente, he observado cómo muchas personas, buscando proteger sus recursos, cometen errores que terminan bloqueando la bendición de la prosperidad que el Señor desea derramar sobre sus vidas. Uno de los lugares más comunes donde la gente suele guardar dinero es debajo del colchón, creyendo que es un lugar accesible y seguro. Pero lo que muchos no saben es que este hábito aparentemente inofensivo interfiere con el fluir espiritual del descanso y afecta directamente su bienestar económico. Según la visión cristiana, nuestro lugar de descanso ha sido concebido como un espacio bendecido por Dios, destinado a la renovación del cuerpo y del alma. Cuando colocamos dinero debajo del colchón, alteramos ese orden sagrado, impidiendo que la gracia restauradora que el Señor quiere derramar sobre nosotros durante el sueño se manifieste con plenitud. El lecho donde descansamos no fue hecho para guardar bienes materiales, sino para que encontremos en él el reposo que Dios nos concede como parte de su cuidado amoroso. El dinero, símbolo de energía material, al ser colocado allí, interrumpe ese proceso y empieza a causar estragos, no solo en nuestro sueño, sino también en nuestra economía. Mientras dormimos, nuestro espíritu debe liberarse de preocupaciones y tensiones, pero cuando guardamos dinero en ese lugar, la atención invisible de nuestro ser se desvía hacia lo material, alimentando la ansiedad, aunque no lo percibamos conscientemente. Es como si estuviéramos arrastrando un peso oculto cada noche, uno que no solo perturba el descanso, sino que también entorpece el canal de bendición financiera. Además, este acto de esconder dinero bajo el colchón refleja una emoción profunda: el miedo. Ese temor a perderlo se convierte en una declaración inconsciente de desconfianza en la provisión divina.
Cada vez que haces esto, refuerzas la idea de que no confías en que el Señor suplirá tus necesidades. El miedo se convierte en una barrera poderosa que impide el avance económico. Y para empeorar, el colchón representa inactividad y quietud, todo lo opuesto a lo que el dinero necesita. El dinero debe circular, moverse, estar en contacto con la vida. Bajo el colchón se estanca, se apaga, y con él también tu capacidad de generar más. Aunque te esfuerces por ahorrar, sentirás que esos ahorros no dan fruto, como si estuvieran congelados en el tiempo. Si has cometido este error, hoy te animo a corregirlo. Retira ese dinero de tu colchón y colócalo en un lugar donde la energía del Señor fluya con libertad. Tu espacio de descanso debe estar limpio de preocupaciones mundanas, para que el descanso sea verdadero y tu economía empiece a ser renovada por el poder de Dios. Otro error muy común es guardar dinero en bolsos o mochilas que luego se colocan en el fondo de un armario. Muchos lo ven como una opción práctica y segura. Sin embargo, desde una visión espiritual cristiana, sabemos que Dios es un Dios de orden y claridad, y los lugares oscuros y olvidados no son propicios para la bendición. Al esconder el dinero en un armario cerrado, donde reina el descuido y la falta de movimiento, estás simbólicamente ocultando la provisión que el Señor quiere multiplicar en tu vida. Ese dinero, rodeado de energía pasiva, queda atrapado en un ambiente que no permite el crecimiento. Reflexiona por un momento. ¿Qué sucede cuando guardas algo en el armario? La mayoría de las veces lo olvidas. Dejas de pensar en ello. Ese acto simbólico de esconder tus recursos en un rincón oscuro refleja lo que también podrías estar haciendo con tus oportunidades financieras. En vez de moverlas, cultivarlas o ponerlas a trabajar, las encajonas en un sitio donde la energía se detiene. Así, sin darte cuenta, estás apagando el potencial de tu dinero. La fe cristiana también nos enseña que el desorden y el abandono en nuestro entorno pueden reflejar un corazón descuidado ante las bendiciones de Dios. Los espacios cerrados y llenos de cosas olvidadas, como los armarios abarrotados, pueden convertirse en lugares donde la gracia no fluye. Cuando escondemos el dinero y lo dejamos olvidado, dejamos de ponerlo al servicio del Señor. Lo que no se presenta ante Dios no puede ser bendecido, y aquello que no se mueve con propósito no produce fruto. Si no eres consciente de lo que posees, tampoco podrás administrarlo con sabiduría para la gloria de Dios. Es necesario que comprendas que la provisión de Dios fluye donde hay orden, claridad y movimiento, no en la oscuridad del olvido. He aprendido que muchos de los errores que cometemos con el dinero no tienen que ver únicamente con cómo lo ganamos, sino con el lugar en el que decidimos guardarlo. El armario, lleno de ropa vieja o de objetos que ya no usamos, acumula una energía que pertenece al pasado. Al poner dinero allí, lo envuelvo en memorias, en problemas superados o en situaciones que ya no tienen lugar en mi presente. Y al hacer eso, sin querer, limito su capacidad de abrirme puertas hacia nuevas oportunidades. Además, el bolso o mochila que utilizo para guardar ese dinero no es neutro. Muchas veces, he dejado dinero en una mochila que luego no vuelvo a usar durante semanas o incluso meses. Ese olvido no solo me hace perder el control de mis finanzas, sino que también refleja ante Dios una falta de buena administración y de gratitud. El dinero que descuido pierde propósito, se desconecta de la gracia de la provisión. Es como si, sin darme cuenta,
rechazara el fruto de las bendiciones que el Señor ha puesto en mis manos. Y cuando no valoro lo que Dios ya me ha dado, cierro, sin saberlo, las puertas a lo que Él aún desea entregarme. La sabiduría cristiana nos enseña que la fidelidad en lo poco es condición para recibir más. La salida a esta situación está al alcance. Solo debo sacar el dinero de esos lugares cerrados donde se pierde, donde no hay movimiento. Es necesario ubicarlo en un sitio visible, limpio, con energía activa. Por eso, debo colocar mis recursos en un lugar donde pueda tenerlos presentes, donde recuerde que tienen un propósito asignado por Dios, donde la provisión divina pueda fluir con libertad. Ahí es donde comienza a manifestarse la bendición. También he visto a muchos, y me incluyo en tiempos pasados, guardar dinero en cajones llenos de papeles, caos y cosas olvidadas. Al principio parece algo sin importancia, pero en verdad se está sumergiendo la provisión en un ambiente de confusión. La enseñanza bíblica nos dice que Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Y ese desorden exterior muchas veces refleja el desorden del corazón. Y si coloco dinero en un lugar desorganizado, con facturas vencidas, papeles rotos o manuales que ni uso, lo estoy rodeando de una energía sin dirección. Ese dinero no fluye, no crece. Se queda atrapado entre todo ese desorden y se vuelve invisible. Incluso para mí. Me ha pasado abrir un cajón buscando algo y encontrar de todo, menos lo que necesito. Y así también pasa con el dinero que se guarda en medio del caos. Se pierde entre cosas inútiles. Se olvida. Peor aún, esa desorganización afecta mis decisiones. Me lleva a gastar sin pensar, a no saber cuánto tengo, a vivir con una sensación constante de inseguridad económica. La enseñanza cristiana nos muestra que el desorden en nuestro entorno puede ser reflejo de un corazón desordenado, y ese desorden puede convertirse en un obstáculo para la buena administración de los bienes que Dios nos ha confiado. Cada hoja fuera de lugar, cada recibo arrugado, puede representar una falta de cuidado y previsión, y actuar como una traba invisible para la prosperidad. Aunque me esfuerce por ahorrar, si el dinero está guardado entre el caos de papeles y objetos sin sentido, parece desaparecer sin explicación, como si se esfumara. No importa cuánto ingrese, el desorden sigue siendo una barrera que impide que ese dinero rinda, crezca o sea usado sabiamente. Y lo más preocupante es que, sin querer, estoy enviando un mensaje erróneo, que no valoro ese recurso que el Señor me dio, que no merece atención ni un lugar digno en mi vida. Pero el dinero necesita ser honrado, tratado con respeto. Y ese respeto empieza con darle un espacio limpio, claro, donde pueda respirar y multiplicarse. Por eso, necesito actuar, organizar mi entorno, limpiar el lugar donde guardo el dinero, sacar todo papel viejo, toda cosa que no sirve, crear un rincón ordenado, dedicado, donde el dinero pueda descansar y prepararse para traer más abundancia. Porque solo en un ambiente de orden y claridad puede fluir la bendición verdadera. La cocina es uno de esos lugares donde muchas veces acumulamos cosas sin pensar en cómo afectan nuestra vida espiritual y material. He visto a personas guardar dinero entre frascos, dentro de cajones o escondido entre utensilios, creyendo que es un sitio seguro. Pero lo que no saben es que este espacio,
lleno de fuego y movimiento, tiene una carga energética que no fue diseñada para proteger recursos materiales. En la espiritualidad cristiana, el hogar es un lugar donde Dios habita y cada espacio tiene un propósito. La cocina, como centro de preparación y servicio, es vital para alimentar el cuerpo y reunir a la familia, pero no necesariamente es el lugar adecuado para la estabilidad y el orden en la administración de los bienes materiales. Aunque su función es fundamental para la vida cotidiana, no lo es para el buen manejo de los recursos que el Señor nos ha confiado. El dinero que se guarda en la cocina está expuesto constantemente a la energía del fuego, que no solo calienta, sino que también consume. Así como el fuego transforma los alimentos, también puede desgastar, poco a poco, la fuerza energética del dinero. Es como si, sin notarlo, estuvieras cocinando tu prosperidad cada vez que enciendes la estufa. Esta imagen puede parecer exagerada, pero en lo espiritual tiene un impacto real. El dinero pierde su capacidad de permanecer y multiplicarse cuando se mantiene en un ambiente donde todo se transforma, todo se consume. En este espacio del hogar donde coinciden el fuego, el agua, los metales y muchas veces el desorden, puede generarse una atmósfera de confusión. Esta falta de armonía no es compatible con lo que una buena administración cristiana requiere: orden, paz y propósito. Cuando el dinero se guarda entre las ollas o en un recipiente dentro de la alacena, queda inmovilizado en un ambiente que no favorece su crecimiento ni su uso responsable. La doctrina cristiana nos enseña que todo bien material debe ser valorado como una bendición concedida por Dios, y ese aprecio también se refleja en el cuidado del lugar donde lo conservamos. Un espacio de fuego y de cambio constante nunca será un buen lugar para dejar nuestras finanzas. Si has mantenido tus ahorros en la cocina, este es el momento de sacarlos de allí. Cada vez que el fuego se enciende o el agua corre en el fregadero, esa energía de transformación puede estar afectando tus ingresos. Retirar el dinero de ese ambiente es un paso sencillo pero poderoso para restaurar el equilibrio económico en tu vida. Ahora bien, hay otro sitio que parece obvio evitar, pero que muchos descuidan: el área cercana a la basura. Ya sea por costumbre o por descuido, algunos dejan dinero cerca del cesto, dentro de una bolsa plástica o incluso en algún rincón donde se acumulan objetos que serán desechados. Lo que no comprenden es que ese lugar está lleno de energía de descarte, de lo que ya no tiene valor ni propósito. Guardar dinero en ese entorno es como enviar un mensaje equivocado al universo, que tu dinero puede ser tratado como basura. La basura no solo contiene objetos físicos sin uso, sino también la carga espiritual de lo que se ha decidido sacar de la vida. Al permitir que el dinero esté cerca de ella, se corre el riesgo de impregnarlo con esa misma energía de eliminación. Eso puede traducirse en pérdidas imprevistas, oportunidades que se esfuman o bendiciones económicas que nunca se materializan. Para quienes creen en la conexión entre el entorno y la abundancia, esto no es superstición, sino una ley espiritual que opera silenciosamente. Cuando el dinero se mezcla, aunque sea simbólicamente, con aquello que se descarta, estamos disminuyendo su valor ante nuestros propios ojos. Y si nosotros mismos lo tratamos como algo sin importancia, no podemos esperar que genere prosperidad. Por eso, es fundamental alejar nuestras finanzas de lugares donde la energía esté asociada a lo que ya no queremos en nuestra vida.
Solo así podremos alinear lo que guardamos con lo que verdaderamente deseamos atraer. He aprendido que el dinero, al igual que cualquier otra forma de bendición en nuestra vida, necesita un entorno limpio y ordenado para fluir con libertad. Cuando acumulamos basura o dejamos desechos cerca de donde guardamos dinero, estamos interrumpiendo ese flujo natural. La acumulación de basura genera un estancamiento energético que afecta profundamente nuestra economía. El dinero requiere movimiento, circulación constante, y si lo colocamos en un lugar cargado de energía negativa, lo estamos sometiendo al mismo estancamiento. No importa cuánto intentes ahorrar, si tu dinero está rodeado de caos y suciedad, pronto sentirás que se desvanece, que no rinde, que no avanza. Es más común de lo que se cree. Hay quienes dejan sobres con dinero sobre mesas llenas de papeles inservibles o los esconden en bolsas olvidadas junto a los botes de basura. Pero hay que entender algo esencial. La basura representa lo que queremos sacar de nuestra vida, mientras que el dinero simboliza lo que deseamos atraer, cuidar y multiplicar. Cuando mezclamos estos dos elementos, lo que estamos haciendo es invitar a la escasez. La solución es sencilla y poderosa. Mantener el dinero lejos de todo lo que sea desecho. Buscar un lugar limpio, bien organizado y destinado exclusivamente a las finanzas. Cuando tratas el dinero con respeto, cuando lo colocas en un espacio digno y separado del desorden, estás creando un entorno propicio para que la abundancia se manifieste. Estás enviando un mensaje claro de que estás preparado para administrar lo que el cielo pone en tus manos. Uno de los mejores lugares para guardar dinero es un cofre o caja especial dentro del hogar. Esta caja debe ser elegida con propósito, preferiblemente hecha de madera o materiales naturales, que reflejen crecimiento y estabilidad. El lugar donde pongas ese cofre debe estar tranquilo, sin desorden, y reservado únicamente para tu dinero. Así demuestras que valoras lo que tienes y que estás listo para recibir más. Otro lugar adecuado, según los principios del Feng Shui, es el rincón de prosperidad del hogar. Este rincón suele estar en la esquina más alejada a la izquierda desde la puerta de entrada. Allí puedes colocar dinero, monedas doradas o símbolos de riqueza como plantas que representen abundancia. Mantener ese rincón limpio y decorado con tonos verdes o dorados potencia la energía financiera, favoreciendo el ingreso constante de bendiciones económicas. También he encontrado que la mesita de noche puede convertirse en un símbolo de estabilidad si se utiliza adecuadamente. Si mantienes ese espacio limpio y bien organizado y colocas una pequeña caja decorativa con algunos billetes o monedas, estarás infundiendo en tu rutina diaria una intención consciente hacia la prosperidad. Cada noche, al cerrar los ojos para descansar, estarás recordando que eres un canal dispuesto a recibir y multiplicar. Guardar dinero dentro de un libro especial también puede ser una opción poderosa. Escoge un libro que tenga un significado particular para ti, tal vez uno de finanzas, sabiduría o crecimiento personal. Colocar dinero entre sus páginas establece un lazo entre el conocimiento y el valor material, generando una atmósfera positiva que bendice tus recursos. Cada vez que lo abras, renovarás tu visión sobre el dinero desde un lugar de gratitud y aprendizaje. La cocina, aunque normalmente es un lugar de desequilibrio por la presencia del fuego y el agua, puede transformarse en un espacio de abundancia si se usa correctamente. Un frasco decorativo, limpio y lleno de monedas o billetes puede convertirse en un recordatorio visual de que la provisión y el sustento son una constante en tu vida.
Al estar en el corazón del hogar, la cocina puede así convertirse en un punto donde la energía de la abundancia se manifieste a través de la gratitud y la provisión. A través de estos ejemplos, he comprendido que no se trata solo de dónde se guarda el dinero, sino del sentido espiritual que le damos al lugar donde lo colocamos. Desde la fe cristiana, entendemos que el dinero no es simplemente un bien material, sino un recurso que Dios nos ha confiado para administrar con sabiduría, orden y responsabilidad. Cuando lo tratamos con respeto, reconociendo su propósito como instrumento de provisión y servicio, esa actitud transforma nuestra relación con la abundancia y nos abre a una vida más próspera, vivida en fidelidad y armonía con la voluntad divina. He aprendido que la manera en que tratamos el dinero y el lugar que le asignamos en nuestro hogar puede tener un efecto profundo en nuestra realidad económica. El dinero no es solo un objeto material. También responde al ambiente espiritual y energético en el que lo colocamos. Cuando lo dejamos en lugares poco adecuados, como debajo del colchón o cerca de la basura, sin saberlo, estamos debilitando su poder de multiplicarse. En cambio, cuando lo ubicamos en sitios que reflejan respeto, orden y una intención positiva, como un cofre especial o incluso un altar dedicado a la prosperidad, enviamos un mensaje claro al cielo y a todo lo invisible. Valoro este recurso y estoy preparado para recibir más. He sido testigo de cómo este principio ha transformado las finanzas de muchas personas. Escuché testimonios de hombres y mujeres que al modificar el lugar donde guardaban su dinero y consagrarlo en espacios definidos con propósito, comenzaron a notar un cambio tangible en su economía. Las oportunidades que antes parecían bloqueadas comenzaron a manifestarse, y lo que era una temporada de escasez se convirtió en un camino hacia la abundancia. Todo empezó con una decisión: cambiar la forma de pensar y sentir respecto al dinero. Comprendieron que manejar las finanzas es más que contar billetes. Es interactuar con una energía que responde a nuestras actitudes y creencias. Cuando eliges crear un espacio lleno de intención, cuidado y amor para tu dinero, no solo estás protegiendo lo que tienes, sino honrando tu capacidad de atraer más. Te animo a que pongas en práctica estos principios y observes cómo empieza a transformarse tu situación económica. No olvides que aquello que permites dentro de tu casa y aquello que albergas en tu corazón influye directamente en la abundancia que puedes experimentar. Establece un lugar sagrado para tu dinero y deja que el fluir de la riqueza comience a rodearte. He comprendido que en el mundo espiritual no hay nada casual. Cada objeto que entra en nuestra vida y cada lugar que le asignamos dentro del hogar puede convertirse en una puerta de bendición o en una barrera invisible. Las llaves, que muchos ven como simples herramientas del día a día, son en realidad un símbolo poderoso de acceso, control y autoridad. Representan la capacidad de abrir o cerrar puertas, tanto físicas como espirituales. Y si no prestamos atención al sitio donde las dejamos, podríamos estar, sin saberlo, cerrando el paso a la prosperidad que tanto anhelamos. Según la sabiduría cristiana y la enseñanza sobre la administración espiritual del hogar, el lugar donde colocamos nuestras llaves también puede influir en la paz y el orden que reinan en nuestra casa. Las llaves, al ser objetos que usamos diariamente, llevan consigo las huellas y la carga espiritual de los lugares por los que pasamos. Al salir, atraviesan distintos ambientes, tocan superficies diversas
y pueden impregnarse de influencias externas que afectan el ambiente espiritual del hogar. Si al volver las dejamos en un sitio donde esa energía no puede ser limpiada ni transformada, estaremos permitiendo que esa vibración limite la entrada de oportunidades, de bienestar y de provisión. Hay lugares específicos donde nunca debemos dejarlas si deseamos atraer abundancia. Y muchos cometen este error diariamente sin saberlo. Antes de revelar cuáles son esos lugares, te invito a declarar con tu boca y con fe la intención de abrir tu vida a la abundancia. Escribe en los comentarios: abro las puertas de la abundancia en mi hogar. Esta declaración, hecha con convicción, no solo activa un cambio interno, sino que también envía una señal clara al ámbito espiritual de que estás listo para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti. Si esta palabra está tocando tu corazón y deseas mantener un ambiente propicio para el fluir de bendiciones, no dudes en compartir esta enseñanza con otros. Cuando compartimos lo que edifica, multiplicamos su efecto. Es importante entender que el orden no solo es externo, sino también espiritual. Muchas personas que enfrentan ciclos repetitivos de escasez lo hacen porque están bloqueando inconscientemente el fluir de la provisión. Tal es el caso de Julia. Ella fue siempre una mujer trabajadora, diligente, honesta. Desde muy joven aprendió que solo con esfuerzo se consigue el sustento. Planeaba cada gasto, ahorraba, evitaba los excesos. Y aún así, mes tras mes, sentía que su dinero se evaporaba, como si algo invisible lo absorbiera. No encontraba explicación, nada parecía funcionar. Había probado múltiples estrategias, había buscado consejo, pero su economía no se estabilizaba. Y fue en una conversación que tuvo con una hermana de la iglesia que descubrió algo que cambiaría su historia. Esa hermana le habló del poder espiritual de los objetos cotidianos y de cómo ciertos hábitos, aparentemente inocentes, podían estar afectando su vida financiera. Julia recordó que siempre dejaba sus llaves justo al lado del basurero de la cocina. Nunca lo pensó como algo importante. Simplemente le parecía cómodo. Pero desde el punto de vista energético, ese acto estaba cargado de significado. Estaba ubicando su símbolo de autoridad y acceso junto a aquello que representa desecho, pérdida y desecho constante. Al cambiar la ubicación de sus llaves y asignarles un lugar especial, lejos del desorden, del ruido y de la basura, algo comenzó a transformarse. Su ambiente se volvió más liviano y poco a poco las cosas comenzaron a fluir. Lo que antes parecía una lucha constante se volvió más llevadero. Su corazón, antes cargado de ansiedad, empezó a experimentar paz. Y con esa paz vino también una nueva manera de administrar, de recibir y de multiplicar. Este ejemplo no es único. Hay muchos como Julia que, al hacer ajustes sencillos, han abierto caminos donde antes solo veían muros. Por eso, te exhorto a prestar atención. Las llaves no solo abren puertas físicas, también pueden ser la clave que desbloquea tu provisión espiritual. Y saber dónde colocarlas puede marcar una gran diferencia. Durante años vi a muchas personas vivir el mismo patrón. Los ingresos llegaban, pero a cada paso aparecían gastos inesperados, deudas que nadie anticipó o situaciones repentinas que les impedían avanzar. Era como si algo invisible se interpusiera entre ellos y la estabilidad económica que tanto anhelaban. Recuerdo una historia en particular, la de una joven llamada Julia. Después de una jornada agotadora, decidió salir a tomar un café con su tía Celeste,
una mujer mayor que poseía un profundo conocimiento sobre las energías del hogar, el Feng Shui y ciertas enseñanzas orientales. Julia siempre admiró la calma y seguridad con la que su tía vivía, así que en ese encuentro, entre sorbos de café, decidió abrirle su corazón. «No entiendo qué estoy haciendo mal», le confesó con el alma cansada. «Trabajo duro, organizo mis gastos, sigo cada regla que me enseñaron, pero cada vez que doy un paso hacia adelante, algo me empuja hacia atrás. Es como si el dinero se resistiera a quedarse conmigo». Celeste, con su habitual paciencia y sabiduría, le respondió con una pregunta que a primera vista parecía fuera de lugar. «Dime algo, Julia. ¿Dónde dejas tus llaves cuando llegas a casa?» Julia, sorprendida, frunció el ceño. «¿Mis llaves? No sé. A veces en la mesa del comedor, otras veces en el sofá, en la cocina, donde caigan. ¿Por qué?» Con una mirada profunda, Celeste colocó su taza sobre la mesa y le explicó. «Las llaves no son solo piezas de metal que abren puertas físicas, Julia. Son un símbolo espiritual de acceso, de oportunidad, de movimiento. Si las dejas en el lugar equivocado, podrías estar cerrando sin saberlo las puertas de la abundancia». Julia guardó silencio. Jamás había considerado sus llaves bajo esa perspectiva. Para ella, eran simplemente herramientas útiles y cotidianas. Celeste continuó explicándole que, según principios del Feng Shui y enseñanzas orientales, las llaves llevan consigo la energía de los lugares que recorremos. Al traerlas a casa, arrastran consigo vibraciones del mundo exterior. Si se colocan en zonas desfavorables dentro del hogar, pueden interferir con el flujo de energía, afectando tanto la armonía como la economía familiar. Julia, cada vez más atenta, preguntó: «¿Y qué debo hacer entonces?». La tía, con calma, extrajo de su bolso un cuaderno pequeño y empezó a señalarle los lugares menos recomendables para dejar las llaves, aquellos que interrumpen el flujo de prosperidad y pueden, sin que uno lo advierta, drenar la energía espiritual del hogar. Julia la escuchó con el corazón abierto, sintiendo que al fin estaba recibiendo una respuesta distinta, algo que podía marcar la diferencia. Esa noche, al regresar a casa, sintió que llevaba consigo no solo información, sino una llave espiritual. Por primera vez en mucho tiempo, sus dificultades económicas ya no parecían fruto del azar o de malas decisiones, sino el resultado de fuerzas invisibles que operaban en lo cotidiano. Con determinación, decidió aplicar cada uno de los consejos que su tía le había dado. No lo dudó, no cuestionó, solo obedeció. Reubicó sus llaves en un nuevo espacio dentro de su casa, procurando que ese sitio estuviera en sintonía con el orden y la paz. Aunque no esperaba milagros inmediatos, los primeros cambios comenzaron a manifestarse antes de lo previsto. En pocos días, Julia notó que algo dentro de ella comenzaba a transformarse. Aquella ansiedad constante, ese nudo invisible que cargaba sobre los hombros, empezó a desvanecerse. He visto con mis propios ojos cómo un simple cambio en el entorno puede transformar no solo el espacio físico de una persona, sino también su realidad espiritual y emocional. A veces, lo que parecía una carga invisible empieza a disiparse sin una causa aparente. El hogar se siente distinto, más liviano, más cálido. He escuchado testimonios de personas que, tras realizar ajustes pequeños pero significativos, comenzaron a recibir oportunidades que parecían imposibles. Un cliente perdido hacía años reaparece con una oferta laboral.
Una deuda que se creía olvidada, de repente es saldada. Incluso cosas sencillas, como recibir descuentos inesperados o encontrar dinero en una cartera vieja, comienzan a suceder con más frecuencia. Lo más poderoso no son los cambios externos, sino lo que ocurre en el interior. Personas que antes veían el dinero como algo lejano o inalcanzable, de pronto se sienten conectadas con un fluir de abundancia. Ya no viven desde la mentalidad de escasez, sino desde la expectativa del crecimiento y la estabilidad. Recuerdo a una mujer que un mes después de cambiar ciertos hábitos en su hogar, volvió a reunirse con una amiga. Le dijo con alegría: «Tienes razón, desde que hice estos cambios, todo ha empezado a mejorar. No solo económicamente, sino también en mi forma de sentir. Es como si mi relación con la abundancia hubiera cambiado por completo». Su amiga, con una sonrisa serena, le respondió: «No es magia, Julia, es energía. Y cuando te alineas con ella, todo empieza a fluir diferente. Y ahora tú también puedes hacerlo». Hay ciertos errores que muchos cometen sin darse cuenta, pero que afectan directamente la entrada de prosperidad en el hogar. Uno de los más frecuentes es dejar las llaves colgadas cerca de la puerta de entrada o sobre una mesa justo al ingresar. Aunque parece práctico, esta costumbre puede interrumpir el fluir de la energía positiva sin que lo notes. Según el Feng Shui, la puerta principal es el punto de entrada de la abundancia, la boca del Qi, el canal por el cual la energía nueva entra y se distribuye por todo el hogar. Colocar las llaves en este lugar simbólicamente bloquea la llegada de nuevas oportunidades, de estabilidad y de recursos económicos. También entendí que, desde una perspectiva de fe cristiana, el primer lugar donde colocamos un objeto al llegar a casa refleja el estado espiritual con el que entramos en ese espacio que Dios nos ha confiado. Si al llegar dejamos las llaves justo en la entrada, es como si depositáramos allí el peso del mundo, impidiendo que la paz del Señor y su bendición fluyan libremente en nuestro hogar. Escuché numerosos testimonios de personas que simplemente movieron sus llaves a otro lugar y empezaron a notar bendiciones inesperadas, nuevos proyectos, ingresos que no esperaban, señales claras de que la prosperidad empezaba a fluir sin estancamientos. Si tú también dejas tus llaves en ese lugar, no te preocupes. Más adelante compartiré contigo dónde deberías colocarlas para atraer bendición en vez de bloquearla. Otro error común es dejar las llaves sobre la mesa del comedor o en la mesa de la sala. A simple vista, parece un hábito inocente, pero tiene implicaciones espirituales más profundas de lo que imaginas. El comedor, en muchas tradiciones, es considerado un espacio sagrado. Representa la unidad familiar, la bendición compartida y el espíritu de abundancia en el hogar. Según el Feng Shui, es un lugar de reunión donde la energía del hogar se fortalece y se nutre. Si colocas tus llaves allí, sin darte cuenta, estás mezclando la energía de tránsito y tensión con un espacio diseñado para el alimento, la paz y la comunión. Eso puede alterar el equilibrio que tanto necesitas conservar en tu vida diaria. He aprendido que los objetos que traemos a nuestro hogar, y en especial el lugar donde los dejamos, pueden influir profundamente en el ambiente espiritual y emocional que allí se respira. Uno de esos objetos son las llaves. Si acostumbras a colocarlas en lugares como la mesa del comedor o la sala, quizás no te das cuenta de que estás trayendo consigo toda la carga del mundo exterior.
Las llaves han pasado por calles, oficinas, comercios y situaciones diversas durante el día. Al dejarlas sobre una superficie compartida, estás depositando en ese espacio las energías externas, incluyendo preocupaciones, tensiones y atmósferas no consagradas. Al mezclar esa energía con la del hogar, especialmente con la del comedor, que es lugar de unión familiar y de provisión, se puede producir un desequilibrio invisible. Eso se manifiesta muchas veces en discusiones sin motivo, decisiones financieras erradas o una sensación constante de inestabilidad. Recuerdo el caso de Laura, una mujer que, a pesar de tener ingresos regulares, nunca sentía que el dinero alcanzaba. Siempre había discusiones en casa relacionadas con los gastos, y la ansiedad económica era una presencia constante. Mientras investigaba sobre principios de orden y energía, se dio cuenta de que siempre dejaba las llaves en la mesa del comedor. Cambió ese hábito y decidió moverlas a otro lugar más neutral. A los pocos días, notó cómo el ambiente se volvió más tranquilo y cómo su familia comenzó a tomar decisiones más sabias respecto al dinero. Si acostumbras a dejar tus llaves en un espacio común, prueba a hacer este pequeño cambio. A veces, los ajustes más simples pueden ser los que abren las puertas a una transformación mayor. Pero también hay un sitio que puede ser aún más perjudicial: el dormitorio. Después de un día agotador, muchos optan por dejar sus llaves en la mesita de noche o en algún rincón del cuarto, sin sospechar que esto afecta el descanso y también el manejo de sus finanzas. El dormitorio es un espacio de descanso y renovación. Es allí donde el cuerpo y el alma buscan restauración para enfrentar un nuevo día. Si traes a este espacio un objeto que ha estado expuesto a energías múltiples y agitadas, como las llaves, entonces estás introduciendo esa carga en un ambiente que debería permanecer en paz. Según enseñanzas como el Feng Shui, esto puede generar insomnio, ansiedad, inquietud financiera y hasta decisiones erradas tomadas desde el cansancio o el desorden mental. Ricardo, por ejemplo, era una persona que trabajaba muchas horas y ganaba bien, pero siempre sentía que sus finanzas eran un caos. Dormía mal, tenía la mente ocupada con cuentas y deudas y vivía con una presión constante. Un día, en una consulta, le preguntaron dónde dejaba sus llaves. Se dio cuenta de que siempre las colocaba junto a su almohada, en la mesita de noche. Le sugirieron sacarlas del dormitorio y colocarlas en otro lugar, más alejado del área de descanso. Lo que ocurrió fue inesperado. En pocos días comenzó a dormir mejor. Se sentía más claro mentalmente y empezó a organizar sus finanzas de forma más consciente, sin cambiar nada más en su estilo de vida. Si tú también sueles dejar tus llaves en tu habitación, intenta por unos días sacarlas de allí. Observa cómo mejora tu sueño y cómo tu mente empieza a encontrar mayor claridad. Durante años observé cómo muchas personas vivían su día a día sin prestar atención a los pequeños actos que reflejan el estado de su interior. Recuerdo el caso de una hermana en la fe que nunca tenía un lugar específico para sus llaves. Las encontraba en el suelo, sobre el sofá, incluso dentro de los bolsillos de ropa sucia. Parecía un detalle sin importancia, pero ese desorden era un reflejo de una desconexión más profunda con el orden espiritual y material en su vida. Un día, tras meditar una enseñanza basada en los principios cristianos del orden y la armonía según el plan de Dios para el hogar, tomó una decisión sencilla pero profundamente transformadora. Destinó un lugar específico para dejar sus llaves, colocándolas allí cada día con propósito y reverencia. No tardó en percibir un cambio en su entorno.
Su economía empezó a estabilizarse. Dejó atrás los gastos impulsivos. Administró con mayor sabiduría lo que el Señor le había confiado y desarrolló una conciencia más clara sobre el valor real de cada bendición recibida. Ese pequeño acto físico reflejaba un cambio interior. Si tú también acostumbras dejar tus llaves tiradas por cualquier parte, te animo a hacer un cambio. Asignarles un sitio fijo no solo traerá orden a tu rutina, sino que también enviará un mensaje claro de respeto y cuidado por los bienes que el Señor ha confiado en tus manos. Estás mostrando que valoras cada bendición y que estás listo para recibir más. Ahora que sabes cuáles son los lugares que debes evitar, es momento de descubrir cuáles son apropiados para colocar tus llaves si deseas atraer estabilidad y prosperidad. Este cambio puede parecer mínimo, pero puede ser el inicio de una transformación profunda en tu vida. Antes de continuar, quiero preguntarte algo importante. ¿Has dejado tus llaves en alguno de esos lugares desordenados? Escríbelo y reconócelo, porque cuando somos conscientes de nuestros hábitos, ya hemos dado el primer paso para corregirlos. Si esta palabra está siendo útil para tu vida, muéstralo con un gesto, compártela con otros, porque cuando elevamos la conciencia de nuestros hermanos, la bendición regresa a nosotros multiplicada. Al compartir luz, recibimos luz. Uno de los mejores sitios para colocar las llaves es en un cuenco especial hecho de madera, cerámica o cristal. Este debe ubicarse cerca de la entrada principal del hogar, pero no directamente en la puerta. Esta pequeña práctica permite mantener la energía organizada y evita que el desorden espiritual y material se filtre desde el umbral del hogar. El simbolismo detrás de esta práctica tiene raíces espirituales profundas. La madera representa crecimiento en la fe y solidez en Cristo, mientras que la cerámica evoca seguridad y equilibrio bajo la guía del Espíritu Santo. Escoger estos materiales no es un acto casual, sino una forma de consagrar el ambiente con una intención firme. Vivir en orden, bajo la voluntad y cobertura del Señor. Sin embargo, no basta con tener un recipiente bonito. Es fundamental que ese lugar permanezca limpio, libre de desorden o cosas inútiles. El orden exterior refleja el orden interior, y la limpieza del espacio es un reflejo de la limpieza del alma. Otra opción válida es asignar un cajón o una caja específica para guardar tus llaves. Cuando un objeto tiene un lugar fijo en el hogar, también lo tiene en nuestra vida espiritual. Es una expresión de dominio, de gobierno, de que no vivimos al azar, sino bajo propósito. Si las llaves están siempre en el mismo lugar, no solo se evita el caos, sino que se proyecta una vida alineada con el orden del reino. Y si deseas ir más allá, puedes añadir dentro de ese espacio un símbolo de fe y prosperidad. Por ejemplo, una moneda atada con hilo rojo o una piedra citrino. Son elementos que, más allá de su forma, representan una declaración. Estoy preparado para la bendición y la recibo con gratitud. Cada vez que tomo mis llaves de ese cajón, tengo presente que no se trata solo de abrir una puerta de madera o hierro, sino que también estoy activando oportunidades que el Señor puede traer a mi vida. Si prefiero tenerlas a la vista, coloco las llaves en una repisa especial o sobre un mueble adornado con elementos que me recuerdan la provisión de Dios. A veces es cerca de la entrada de mi hogar, otras veces en la sala, donde suelo pasar con frecuencia. En ese lugar añado símbolos que, para mí, reflejan la fidelidad del Señor en lo material. Una planta, una piedra que representa firmeza o algún objeto que me conecte con la estabilidad y el orden.
Cada vez que dejo mis llaves ahí, declaro en mi espíritu, mis llaves abren puertas a la prosperidad y la estabilidad. Esta sencilla práctica me ayuda a renovar mi mente, a alinear mi corazón con lo que Dios quiere darme y a rechazar pensamientos de escasez. Repetir esa frase con fe transforma mi interior. También he encontrado que usar una bandeja metálica, ya sea dorada o plateada, puede reforzar este acto. Esos colores, tan usados en la palabra para representar gloria, abundancia y autoridad, crean un vínculo entre lo que es físico y lo que es espiritual. Al colocar las llaves allí, las estoy asociando con bendición, con avance, con multiplicación. Es fundamental, sin embargo, que ese espacio no esté contaminado por el desorden. No mezclo las llaves con papeles viejos, recibos acumulados, ni monedas olvidadas. Lo que rodea a mis llaves debe reflejar orden, limpieza y dirección clara, porque todo eso influye en el ambiente que construyo en mi hogar. Ahora que sé dónde ponerlas para declarar estabilidad y abundancia, hay un paso más que no debo pasar por alto: la limpieza espiritual de las llaves. A diario, mis llaves pasan por muchos lugares, entran en contacto con ambientes diversos, con personas, con emociones. Si en algún momento las he sostenido con preocupación o angustia, es probable que esas cargas hayan quedado impregnadas en ellas. Por eso, de tiempo en tiempo, realizo una limpieza energética para asegurarme de que no cargan vibraciones contrarias a la voluntad del Señor para mi vida. Una de las formas más eficaces que uso es el agua con sal. La sal, desde tiempos bíblicos, ha sido símbolo de pureza, de pacto, de preservación. Es un elemento que limpia, que protege, que corta con lo que no proviene de Dios. Cuando siento que han habido estancamientos, pruebas repetidas o dificultades financieras, sé que es tiempo de hacerlo. Tomo un vaso, lo lleno de agua limpia y le agrego una cucharadita de sal marina o sal gruesa. Luego coloco allí mis llaves y las dejo por lo menos 1 hora, mientras oro y visualizo cómo el Señor disuelve toda carga, toda influencia que no edifica. Al sacarlas, las seco con un paño limpio y las devuelvo a su lugar, sabiendo que están listas para abrir las puertas que Dios ha preparado. He comprendido que ciertos métodos pueden ayudarnos a renovar la atmósfera espiritual que rodea nuestras posesiones más cotidianas, especialmente cuando hemos atravesado momentos de lucha económica. Uno de esos métodos, útil para una limpieza profunda y espiritual, es la purificación de las llaves a través del humo consagrado, como el incienso o el palo santo, elementos usados durante siglos para limpiar la energía de objetos y ambientes. Para llevarlo a cabo, tomo un incienso de sándalo, lavanda o palo santo, lo enciendo con intención y paso el humo alrededor de las llaves, asegurándome de que quede todo cubierto. Mientras lo hago, repito en mi mente la afirmación: libero toda energía negativa de mis llaves y abro los caminos de la abundancia. Una vez finalizado el proceso, coloco las llaves en el lugar que he consagrado para la prosperidad. Esta práctica mantiene la vibración elevada y puede repetirse semanalmente o siempre que perciba que es momento de renovar energías. Cuando necesito una purificación más sencilla pero igualmente efectiva, recurro a la luz y a la intención consciente. Sostengo las llaves entre mis manos, cierro los ojos y visualizo una luz dorada brillante envolviéndolas, limpiando toda carga negativa y transformándolas en un instrumento de oportunidades. Me imagino que cada vez que las uso para abrir una puerta, se abren también puertas de provisión,
estabilidad y crecimiento financiero. Mantengo esta imagen viva por 1 minuto y luego regreso las llaves a su sitio asignado. Este acto es especialmente poderoso cuando deseo una conexión espiritual más profunda con ellas y quiero impregnar cada jornada con una intención clara y positiva. Cuando aplico estos principios y cuido también el lugar físico donde coloco mis llaves, empiezo a notar cómo el flujo de bendiciones se hace más notorio. Pero antes de concluir, hay algo esencial que debo compartir, una revelación que puede sellar todo lo aprendido. Quédate hasta el final de este mensaje porque este detalle puede ser la clave para que todo lo interiorizado se manifieste en lo externo. A lo largo de esta enseñanza, he mostrado cómo un hábito tan simple como el sitio donde dejamos nuestras llaves puede afectar directamente nuestra economía sin que lo advirtamos. También he revelado cómo corregir esos errores, cuál es el lugar adecuado para colocarlas y cómo limpiarlas espiritualmente para que se conviertan en instrumentos de provisión divina. Quiero que recuerdes algo que he vivido y predicado. Tu casa refleja tu estado interior. Cada objeto, cada rincón, cada costumbre está enviando señales constantes al cielo sobre cómo estás manejando la abundancia que el Señor desea entregarte. Si tu hogar está en orden, si cada cosa ocupa el lugar correcto, y si pones atención incluso a detalles como este, estás alineando tu vida con la paz, la sabiduría y la abundancia de Dios. Esto no se trata solo del lugar donde dejas tus llaves, sino de cómo vives, cómo ordenas tu existencia y cómo honras la provisión divina. Por eso te invito ahora a declarar con fe en tu corazón y escribir: abro las puertas de la abundancia en mi hogar. Que sea esta tu manera de sellar el compromiso de caminar en obediencia y preparación para recibir todo lo que el cielo ha dispuesto para ti. Si esta enseñanza ha traído luz a tu vida, compártela, dale valor y permite que otros también reciban bendición a través de ti. La abundancia se multiplica cuando se comparte. Nos reencontraremos pronto para seguir explorando juntos los caminos del Señor hacia una vida llena de bienestar espiritual y provisión sobrenatural.